futuro en un daño prematuro. Entonces, de la subrasante. Ahora calculemos el módulo resiliente de las capas de base y subbase granular. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a empezar entonces con la segunda parte de lo que estábamos viendo por ahí con la polémica entre ustedes. Así que adelante. Inge, Vadillo Franco. Adelante. Bueno, a mí me gustaría, me surgió una Busca duda, una herramienta de gestión de tareas Plantéaselas a eficiente. tus compañeros. Yo no existo y me voy a cortar. No, es para ellos, es para ellos. Bueno, si alguno tendrá un poco más claro que yo, ¿para qué se usa el coeficiente de drenaje en el diseño de pavimentos por el método ASH? Buenas tardes, compañero. Yo tengo respuesta para esa pregunta. El coeficiente de drenaje me parece, yo lo tengo presente para el método ASHTO, creo que lo platicamos en ese método, y me parece que sirve para anteponernos a un fenómeno que se denomina fenómeno de bombeo, el cual se presenta cuando naturalmente se satura la capa subrasante o la capa de subbase, los finos se saturan, y cuando llega la carga que estamos esperando de manera normal en el pavimento, es como si aplastaras una esponjita y el agua busca para dónde salir. Pasa algo similar, las capas tienen la presión que estamos esperando por las cargas y el agua busca su salida. En los pavimentos me parece que la encuentra en las grietas o en las juntas del mismo pavimento, y en el momento en el que sale, pues se lleva con ella esos finos que producen una disminución gradual de la capacidad de soporte estructural y pues a la larga también un deterioro de la carpeta asfáltica. Por eso me parece que por eso lo ocupa la metodología ASHTO, para anteponerse a este fenómeno mediante unos coeficientes que toman en consideración el tiempo que tarda en drenar el agua y que nos sirva para el diseño estructural. Gracias, compañero. Creo que faltó que dijeras tus apellidos. Perdón, Aguilar Flores. Gracias. Igual yo tengo una pregunta, no sé si pueda proceder. Va. Mi pregunta igual para mis compañeros sería, a mí no me queda muy claro el por qué, si se tienen tantos métodos y pruebas para diseñar los asfaltos, pues la aparición de baches es tan común y en muchas ocasiones se presenta en etapas tempranas del funcionamiento del mismo, pavimento. Nada más te corregiría, los baches no se presentan en los asfaltos. Y también aprovechando el comentario en la respuesta que diste ahí a Iván, te faltó comentar que tu respuesta estaba enfocada a los pavimentos rígidos, porque en los pavimentos flexibles no se da el fenómeno de bombeo, ¿verdad? El fenómeno de bombeo se da en los pavimentos rígidos. Y obviamente ese coeficiente de drenaje nos dice a nosotros que hay presencia de agua y que debemos de tomarlo en consideración para el diseño del pavimento.
para la construcción o para el diseño de las diferentes capas de pavimento, como es la subbase o la base en algún momento, que tienen también sus funciones dentro de la estructura del pavimento, ¿vale? Y finalmente la cuestión de los asfaltos, repito, no se pueden generar baches ahí, ¿eh? Quizás lo que quisiste decir fue la mezcla asfáltica o la carpeta, ¿no? Como aclaración nada más. Muchas gracias, ingeniero. Adelante, chavos, les pusieron una pregunta bastante interesante. Yo, Paulina, perdón. Adelante, Paulina. Ay, gracias, ingeniero. Me parece que igual en una de las clases surgió una pregunta, pues a lo mejor no enfocada a lo que mi compañero acaba de comentar. Sin embargo, me parece conveniente comentar que tal vez como lo hemos visto en la mayoría de las materias, no solamente en esta que está enfocada al diseño de pavimentos, que pues una cosa muy distinta es el diseño a la parte de la ejecución del proceso constructivo. Entonces, pues me parecería al menos un poco coherente que, como comenta mi compañero, es difícil entender, al menos a nosotros como estudiantes, porque no hemos tenido la experiencia de, obviamente, de diseñar y de llevar toda la ejecución de un diseño y de la construcción de un pavimento. Sin embargo, yo creo que ese caso en el que una carpeta llegue a fallar o bueno, el diseño de todo este aspecto, como lo comentaba usted, dije, llegue a fallar, podría estar más bien relacionado a una mala ejecución del proceso constructivo o un mal diseño. Sin embargo, recuerdo que en una pregunta que me parece que le hice yo, que como la aparición de lo que comentábamos como calaveras se propiciaba por un exceso en la humedad que se tenía en la subrasante. Esto provocaba, como comentaba mi compañero, a lo mejor deduciendo podría ser de mi parte, que es la filtración del fino y la formación de la calavera y después del bache, pero pues al menos al aspecto como él lo comenta, que sea temprano, yo creo que quizás sería una mala ejecución del proceso constructivo. A ver, hay varias situaciones. La primera, yo te entiendo ese comentario que hiciste al principio, porque en realidad así es, una cosa es lo que uno proyecta y otra cosa es lo que uno construye, ¿no? Eso quizás tenga una mayor comprensión en la obra civil. En carreteras es un poquito difícil, ¿no? En la obra civil, pues una columna desplomada, un muro desplomado, una trave con panza, etcétera, etcétera, y ahí se arregla, ¿no? Es más objetivo que en una carretera. Sin embargo, desde luego, en carreteras intervienen diferentes factores: calidad de materiales, procedimientos constructivos, personal capacitado, el clima, ¿no? El tránsito, para que una carretera se dañe. Y aquí yo te diría que bueno fuera, Paulina, que tú estudiaste los materiales con los que vas a diseñar un pavimento, tú haces el diseño, tú concursas la obra, tú te la adjudicas, tú vas a construir, tú explotas los bancos de materiales, tú los trituras, tú los acarreas al tramo, te bajas del volquete y te subes a la motoconformadora, extiendes el material, te bajas de la moto, te subes a la pipa, riegas el material, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no habría errores, porque lo estás haciendo tú y además conoces. Pero en el momento en que tú haces una operación, Patricia Cano otra, Francisco Reyes otra, Roberto Bautista otra, Iván Darío otra, Edgar Doroteo otra y Alejandro Carrillo Vizcaya otra,
ya valió gorro este asunto. Porque cuando se depende de un tercero, algo puede salir mal. Ahora, ¿por qué se generan los baches? Desde luego que también es acertada tu pregunta, ¿no? Únicamente lo hemos platicado aquí teóricamente, lo platicamos en vías 1, etcétera, por ahí en algún momento de una manera muy pequeñita, porque no es el tema en vías 1. ¿Verdad? Los baches se generan por un exceso de humedad en las terracerías. ¿Verdad? Eso, si ustedes pueden estar presentes cuando construyan las terracerías y se diera el caso de que la humedad óptima fue rebasada, por ahí van a escuchar a personal de la empresa decir, ahí tienes un bache. ¿Por qué? Porque efectivamente el bache se va a generar ahí en las terracerías por exceso de humedad y se va a reflejar en la superficie de rodamiento, en la carpeta. ¿A qué me estoy refiriendo? Me refiero a que el agua está en las terracerías, como lo vimos aquí en clase, y va de nuez. Aquí terminan las terracerías y el agua está atrapada acá. Pero aquí tengo mi pavimento. Entonces, cuando en el pavimento se aplica la carga de un eje, esta carga, pues obviamente va pasando aquí, va a llegar al agua. Y entonces, cuando el agua siente la presión, pues el agua va a buscar por dónde salir y va a querer regresar a su forma donde estaba. Cuando otra carga es aplicada en la superficie y el agua busca ahora por dónde salir y quiere regresar, y antes de llegar a su lugar, otra carga y vuelve a buscar por dónde salir. Y cada vez busca por dónde salir. Y no alcanza a regresar a la posición que tenía originalmente. Pero en cada búsqueda de salida del agua, se va llevando a todas las partículas finas. ¿Sí? Quiere decir que las partículas con un mayor tamaño, pues van a quedar sin sustento, ¿no? Entonces están actuando las cargas, está presente el agua, se va generando, les decía yo, una pequeña depresión, que al tener una dimensión de menos de 15 centímetros se conoce con el nombre de calavera. Pero las cargas siguen actuando, el agua sigue estando presente, esa depresión se va ampliando, ¿verdad? Y entonces Bien, chicos, es cuando aparece el bache en la superficie de rodamiento. 1000 veces a lo largo del ¿No? video. ¿No? Pero ahora vamos a Así ver es como se cómo generan usa los este baches. nomograma para obtener Lo el otro número estructural. de lo que hablabas, eso se llama desintegración del Lo primero que tenemos pavimento. que hacer es El recordar agua la está presente en las confiabilidad que hemos partículas de asumido, suelo, que fue de ¿verdad? 80, Y con la aplicación de las 80%. cargas empieza a interactuar el agua Listo, entre la marcamos partícula de el suelo punto de y 80 lo que es luego el asfalto. recordamos el error estándar Y entonces combinado hay que un hemos desprendimiento asumido, que era de petroasfalto. 0.45, que se Obviamente, encontraría en ese nuevo punto al azul. no haber Luego trazo una cohesión, recta que pasa por al esos no dos haber, puntos al haber azules y desprendimiento llegaré petroasfalto, se va a a perder este la punto cohesión que intersecta entre a la todas las recta partículas que TSL. están ahí aglutinadas por el producto asfáltico. Luego, para continuar, Y tengo entonces que viene una marcar el punto desintegración para del un ISAL de pavimento, 0.9 millones, que ¿ven? se encontraría en Más este no lugar. se va a generar un bache, Entonces trazo ¿no? El una pavimento recta se que pasa por desintegra esos dos nada últimos más en el puntos espesor y el que punto de tiene. intersección final estaría aquí. Eso es diferente a un bache. Ahora, para continuar, ¿Sale? debo trazar el punto para un módulo Bien, resiliente continúen de pues. 14.5 Perdón, disculpe una KSI, pregunta. que se Esa es para usted, encontraría no sé si me en la puedo esta responder, parte. es relacionado a lo que decía de Y la aplico desintegración el del mismo pavimento. criterio, trazo una recta que Es pasa por como ese esos dos aspecto últimos rugoso puntos. Y al final, esa que queda, recta bueno, cuando ya es cortará el una diagrama carretera, en pues, esta parte. que ya tiene a lo mejor cierto tiempo de uso. Es ese aspecto rugoso que queda cuando no como cuando se hace el riego, sino cuando, pues sí, ya está en uso. ¿Eso es al que se refiere? Son dos aspectos. Primero, cuando hay agua en la superficie, en las terracerías, que va a generar eso. Pero también cuando está entrando agua en la carpeta, por cualquier situación, tú vas a ver una especie de grieta ahí, una grieta por ahí. Y en época de estiaje, en enero, febrero, marzo, vas a ver tú toda esa área ceniza.
No vas a ver nada. Vas a ver ceniza, vas a ver una manchita ahí con una claridad del tipo de las terracerías, ¿no? Quiere decir que están ascendiendo los pinos hacia la superficie por el efecto de y ahí queda. Ahí se te va a generar un bache, ¿no? Ese es el bache. El desprendimiento petro-asfalto, al haber agua ahí, va a estar interactuando también allá, pero no va a influir tanto como va a influir la humedad que tenga el material pétreo cuando elaboras la mezcla asfáltica en la planta. Acuérdense que el primer objetivo es secar el material pétreo hasta lograr que tenga un contenido de humedad de aproximadamente el 1%. En ese momento se considera seco el material. Y cuando ya está seco el material, entonces se le incorpora el asfalto, se mezcla y se va al tramo. Pero si cuando tú sacas esa mezcla asfáltica del tambor y lo recibes en una charola, observas que están como con gorgoritos la piedra, pues esa piedra tiene humedad absorbida ahí. Entonces, si tú dejas que ese material se vaya hacia el tramo, ya va el pétreo con agua y asfalto. Entonces, esa agua va a estar interactuando cuando estén las cargas ahí y va entonces a generar el desprendimiento del pétreo con el asfalto y consecuentemente va a haber una particulita por acá, va a haber otra particulita por allá, va a haber otra por acá. Se está desintegrando el pavimento, la carpeta. Gracias, ingeniero. Vale. Continúen, pues, me desaparezco. Bueno, yo tengo una pregunta respecto a ese mismo tema. Digo, ahorita nos estamos solo enfocando a los aspectos de diseño y de construcción, pero igual, o sea, hay que contemplar que muchas veces las carreteras se desgastan más rápidamente de lo normal por el exceso de peso de los camiones. Digo, a pesar de que existen regulaciones, sabemos que existe la corrupción y no hay consecuencia para eso. ¿Ustedes qué opinan de eso? Coincido, compañeros. De hecho, como un ejemplo aquí, cerca de un pueblito por donde está su casa, circula una carretera, no es de altas especificaciones, por lo tanto, pues comprendo que no está diseñado para camiones pesados. Sin embargo, pues se ven configuraciones de 3, ya son Tridem. Igual la construcción está como muy, ¿cómo se le dice? Muy pobre. Sí, ingeniero, pero también hay curvas muy peligrosas. No sé, ¿accidentada podría ser? Entonces, han habido problemas en que hay cortes, se deslava el corte que hay en la parte de alguna curva. Y hace aproximadamente 2 años se hizo la construcción de la autopista Nautla-Totomostle, y pues es así de altas especificaciones, sin embargo es de cuota, y aún siguen circulando ese tipo de camiones por esta que no es de cuota, y pues es muy cara esa caseta. Entonces pues aunque está la autopista, no sigue en desuso, no se emplea porque la autopista es muy cara.
Bueno, yo difiero un poquito del comentario que hizo un compañero, que es de construir carreteras de más altas especificaciones, porque, o sea, ponle tú, construimos carreteras mejores, pero lo que pasa es que los camiones, pues habría que mejorarlos, porque es una realidad que los camiones regularmente van con exceso de peso, y cuántas veces no hemos visto que se quedan sin frenos, y sobre todo en las pendientes. Digo, ahí también es otro factor. Bueno, pero a ver, ya estamos mezclando cuestiones constructivas, cuestiones operativas, accidentes, entonces ya estamos con un mar de problemas, ¿no? Vamos enfocando problemas específicos. Desde luego, está bien, todo esto a ustedes les llama la atención, pero debemos de tomar en cuenta que no solamente es un factor el que afecta a las carreteras, como lo platicamos hace un momento. Dentro de ello está el aspecto que tocó Brian, ¿no? Desafortunadamente, existe. Y eso reditúa en mala calidad de materiales, en que no se cumpla con la calidad en la construcción de una obra. Y también reditúa en que ustedes hagan un diseño de pavimentos contemplando unas cargas que están especificadas en la normatividad, en la norma oficial mexicana, y que Alejandro Valencia, como conductor de un tráiler, acate las indicaciones de Mario Alfonso Aguilar como su jefe, cuando le dice, le vas a echar un 10, un 15% más de peso o de mercancía a esto, ¿verdad? Y él, pues, tiene que obedecer, porque si no lo corre Mario Alfonso, ¿no? Y eso va en detrimento porque esas cargas no las contemplaste en tu diseño. Por esa razón es que se empezaron, primero, las carreteras que se empezaron a construir en nuestro país en 1925 fueron diseñadas para un tipo de vehículos de los que estaban en aquellos tiempos, ¿verdad? Que tenían unas ciertas características en cuanto a peso, en cuanto a dimensiones y en cuanto a velocidad. ¿Por qué me refiero a la velocidad? Quizás ustedes no lo comprendan. Se los voy a poner drástico el ejemplo. Un vehículo que esté parado en el pavimento nos ocasiona más daño que un vehículo en movimiento. Las frenadas que da un vehículo cuando va a accesar a un puente, a la superestructura del puente, a través del terraplén de acceso, muchas veces queda un escaloncito o una depresión antes de llegar a la superestructura. Ahí enfrena al conductor cuando va a 110 kilómetros por hora, y eso es bastante dañino también para el pavimento, ¿no? Entonces, regreso al tema. En aquellos tiempos existían unos vehículos con un peso y unas velocidades, pero los vehículos fueron evolucionando. Entonces, lo primero que atacó la Secretaría en aquellos tiempos fue el aspecto de la capacidad de servicio. Es decir, los embotellamientos, para que ustedes me entiendan, a través de filas largas en las carreteras. En aquellos tiempos existía el concepto de ampliación nada más de las carreteras, donde no se modificaba ni el alineamiento horizontal ni el alineamiento vertical. Simplemente se ampliaba la carretera. Y si había un tramo que se aguachinaba cuando llovía, pues así se quedaba, simplemente se ampliaba. Y estaba el término modernización también, ¿no? Y a veces sí se juntaban modernización y ampliación de la carretera fulana de tal, del tramo fulano al tramo sutano. Pero el término de ampliación ya desapareció. Ahora las carreteras se modernizan, ¿no? Se modernizan para tener una mayor capacidad y para modificar los alineamientos horizontal y vertical, ¿no? Es decir, que si tenemos una rasante baja donde hay almacenamiento de agua, llámese el sureste de la República, donde hay huracanes, pues entonces se puede elevar la rasante del camino para evitar esas inundaciones, esas zonas bajas, ¿no? Bueno, y volvemos entonces
o pasamos después, a que ante esto último que comentó Brian del peso de los vehículos, se empezaron a colocar básculas en todo el país, precisamente para pesar a los vehículos y que pudieran transitar por las calles con la carga límite legal, por las carreteras, perdón, por la calle, con la carga límite legal, ¿verdad? Pero siempre para un veneno hay un contraveneno. El mexicano es ingenioso por naturaleza, ¿verdad? A todo le va a buscar, desgraciadamente. De ahí pues, cuando yo toco estos temas con mis alumnos, yo les digo que el futuro de México son ustedes, ¿verdad? Nadie más, ustedes. El dinero es muy bonito, ¿verdad? Basta estirar la mano y te ponen un sobrecito por ahí para que tú aceptes hacer porquerías, nada más. Y entonces ya depende de otros factores, como es la educación que a mí me dieron en mi casa, ¿no? Yo voy a ser corrupto porque así me lo enseñaron en mi casa, porque así fue mi papá, porque así fue mi mamá, o ellos me dieron valores, pero a mí me valieron gorro. Y ahora imagínate ya como jefe de familia, que tú estires la mano y te pongan un cañonazo de 100, 200 mil pesos ahí en la mano, y con eso te lleves a pasear a tu esposa, le compres a tu hijo lo que quiera y todo eso, ¿no? O sea, ya entramos en cuestiones personales. Yo lo que le digo al alumno, tú trata de llevar una línea recta. ¿Que vas a tener problemas? Sí los vas a tener, porque te van a mandar recaditos como aquí, ¿no? El maestro Vizcaya es muy exigente con los alumnos, ¿no? El maestro Vizcaya no me deja entrar ni un minuto después de la hora de la clase, ¿verdad? Es lo mismo allá afuera, exactamente lo mismo. Vas a tener que llevar una línea, vas a tener que aguantar esos cañonazos que te van a soltar por ahí, y vas a tener además que aguantar a tus propios jefes, ¿verdad? Los vas a tener que aguantar. ¿Por qué? Porque te van a mandar mensajes de que no seas tan exigente con las empresas. Si estás del lado del gobierno. Si eres empresa, pues te van a obligar a que hagas porquerías. ¿Por qué? Porque las empresas no son unas hermanitas de la caridad. Las empresas quieren avance para cobrar aún a costa de la calidad de la obra. Y aún quieren cobrar a costa de trabajos no ejecutados. Que si tú, como responsable de la obra, como residente de la obra, no estás al pendiente, lo vas a autorizar para pago. La empresa se va a ir y el que se queda con los problemas de auditorías vas a ser tú. Porque ahí ya no vamos a estar en la escuelita. Ahí ya no va a estar derechos universitarios, que el maestro Vizcaya me vio mal, que el maestro Vizcaya es esto, que me reprobó Vizcaya, aunque no hayas estudiado todo el semestre, ¿no? Pero siempre lo reprueba el maestro, ¿verdad? El maestro es el culpable de todo, porque ustedes llegan a casa y le dicen a papá, me reprobó el maestro fulano de tal, cuando reprueban. Y cuando pasan con 8, 9 o 10, llegan con papá o mamá muy contentos y dicen, pasé con 9. Ahí no dicen, me pasó el maestro con 9, ¿verdad? Todo lo manejamos en la vida, todo. Somos muy hábiles para manejar situaciones. Pero repito, al final de cuentas, eso es lo que se mamó en casa. No es resultado de otra cosa. Porque si a ti te dieron valores en tu casa, esos valores los vas a tener en toda tu vida, ¿verdad? Hasta que te encuentres por ahí con María Alfonso, Alejandro Valencia y Roberto Bautista, que vente, vamos a echarnos una chela, vamos a echarnos un carrujito, vente, vamos a saltar a estos, entonces ya te vas por el otro lado, ¿verdad? Pero también tienes forma de chisparte, porque nadie te va a poner una pistola acá para obligarte a cambiar, nadie.
¿verdad? Entramos a otros temas, que estas pláticas son muy bonitas. A mí me gusta mucho platicarlos porque yo ya lo viví, porque todo esto que les estoy platicando, yo lo he vivido, ¿verdad? A mí me mandaban recaditos, así como de vez en cuando me hablan para decirme, oye, no seas tan exigente con tus alumnos. ¿Por qué? ¿Por qué me dicen eso? Pues porque los alumnos, es que el maestro, y van y platican a su manera, no crean que como son las cosas. Y entonces yo lo único que digo allá cuando me mandan a hablar, háblale a este alumno o a estos alumnos y que me lo digan aquí enfrente, porque es muy bonito hablar a la espalda de la gente, muy bonito. Así como es bonito recibir un dinero que no estás percibiendo por un trabajo honesto, ¿verdad? Y finalmente concluyo, yo le digo a los alumnos, y no me lo tomen a mal ustedes también, así como te estás comportando en este momento, así vas a ser allá afuera. Tienes un examen, pues estábamos aquí en línea, pues tu libretota aquí abajo, no la ve más, no se ve acá, ¿no? O tengo mi celular aquí a un lado, oye, pásame la pregunta número 8, oye, que esto, que lo otro, y ahí están. Y pues tantito peor si por ahí no alcanzaron y ingeniero, pues es que no tuve luz, ingeniero, es que no tengo internet, ingeniero, es que esto, ingeniero, y sacamos 50. He tenido alumnos que han acabado con toda la familia por justificar sus faltas. No me espanta, yo lo hice como estudiante, no me espanta, pero sí los entiendo, ¿verdad? Me dice un alumno, es que se murió mi abuelito y tengo que salir urgente. El mero día del examen, tiene que salir urgentemente porque se murió su abuelito. Tu abuelito ya está muerto, hombre, y que vayan tus papás, ¿tú a qué vas? ¿Qué vas a ayudar? ¿Lo vas a revivir o qué onda, no? Pero resulta que el mero día del examen se murió su abuelito y urge que esté allá, urge. Entonces todas esas yo ya me las conozco, ¿no? Entonces, todo esto al final de cuentas nos va a llevar a nuestra cuna, a la casa, al hogar. Por eso yo confío todavía en la gente y confío en mis alumnos, ¿verdad? A muchos se les olvidará esta plática. Habrá algunos que más adelante la recuerden, ¿no? Así es esto. Adelante, Saúl. Pues te voy a contestar de una manera muy sencilla. Ahí tienes un reto, tú. Así de sencillo. Las vías férreas existieron, lo vimos en Vías Terrestres 1, llegó con el periodo del Porfiriato cerca de 25,000 kilómetros de vías férreas. Lo que dijo Brian hace rato, por lo que acabamos de platicar, por eso se vinieron abajo los ferrocarriles. Y yo les puedo hablar de los ferrocarriles porque mi padre, en paz descanse, fue ferrocarrilero. Conozco algo de ferrocarriles, no especial como él, porque él fue el que estaba ahí, pero sí conozco algunas cuestiones de ferrocarriles. Sé, por ejemplo, del licenciado Andrés Caso Lombardo, que era el director de Ferrocarriles Nacionales de México en aquellos tiempos,
y lo que hizo con el dinero. Toda la chatarra de maquinaria que compró de Estados Unidos, cuando aquí teníamos un parque en Ciudad Sagún para la construcción de los vagones y carros de ferrocarril. Entonces caemos nuevamente a lo que dice Brian, ¿no? Ahora, ¿por qué? Pues no lo sé, ¿no? No lo sé. Claro que también ahorita vamos a construir un tren bala, como tú dices, va a estar presente, no se acaba de caer la línea 12 del metro, ¿no? Entonces, digo, sí, pues es que, miren, es tan sencillo. Esto yo se los voy a decir a mi manera. En cualquier lugar donde estén, en cualquiera, en una empresa, en una universidad, en un hospital, en una escuela, donde quiera que ustedes estén, siempre va a haber alguien acá arriba. Y las cosas se van a hacer al gusto del que está acá arriba. Y cuidadito y no lo acatas. Así de sencillo, ¿no? Los ferrocarriles tienen su ventaja, desde luego que sí. Transportan un tonelaje ecuacionado bastante alto, que para que tú puedas trasladarlo a través de las vías terrestres, pues tendrías unos gastos tremendísimos, ¿no? En su contra tienen el ferrocarril, que sabes cuándo sales, pero no sabes cuándo va a llegar, cuándo vas a llegar a tu destino. Y vamos de aquí de la salida al punto de llegada. En todo el trayecto, las vías férreas actualmente y desde hace mucho tiempo están en pésimo estado. En pésimo estado. A mi padre le daban instrucciones a través de una media hojita de esas de papel cebolla, tamaño carta. Eso eran las órdenes que recibían. Y muchas veces en temporada de lluvia les decían entre poste fulano de tal y poste fulano de tal, no exceda velocidad de 5 kilómetros por hora por tramo huachinado. Imagínate, tú te podías bajar y subir del tren las veces que quisieras, a vuelta de rueda al tren. ¿Por qué? Por el mal estado de la vía. En vías terrestres, cuando vimos el tema de ferrocarriles, ahí vimos los durmientes, vimos las planchetas, vimos los clavos que le hacían falta a la vía, etcétera, etcétera. Pero eso sí, en el momento en que había un descarrilamiento, el responsable o era el maquinista o era el conductor del tren. Porque así somos también. El hilo se rompe por lo más delgado, ¿verdad? Bien, y este tema es muy polémico y aquí nos pudiéramos estar hasta el 31 de diciembre a las 12 de la noche y estar echando trago aquí. Así que adelante, sigan ustedes. Me desaparezco. Bueno, yo tengo una duda, Cano Peregrina, sobre de qué depende que un cierto lugar lo determinen como banco de material y si para que sea un banco tiene que estar regido bajo una norma y de ser así, ¿qué norma sería? Adelante, contéstenle, chavos. Reyes Ángeles. Bueno, acerca del banco, por lo que recuerdo, pues como hemos visto a través del curso, cada capa requiere cierta calidad de materiales. Entonces, por decirlo así, no podemos ver un cerro y decir, pues ese va a ser mi material. Aunque antes, como lo vimos, también se hacen muestreos para determinar qué tipo de material es el que está en dicho banco. Y también para determinar que ese sea un banco, también entraba el tema de las distancias que hay que recorrer para los acarreos, porque, pues, no me recuerdo, creo que mencionaba que un 20% del total del costo de la obra era por acarreos. Y, bueno, de las normas, la verdad, no las recuerdo, aunque sí recuerdo que las vimos, algunas. Pero, bueno, lo importante es para determinarlo es
la calidad que tú requieras para las distintas capas que se vayan a construir. Ok. Paulina Parra, yo tengo entendido que, como comentaba mi compañero, bueno, en México la norma específica para los materiales, pues para una carpeta, las rige FST y pues van definidas pues más bien con los resultados obtenidos del laboratorio, como desgaste de los ángeles, el equivalente de arena, el CBR sobre todo. Este tipo pues, de pruebas se efectúan los materiales, pero pues en su mayoría tengo entendido que son triturados. Entonces se buscan como el diámetro, el tamaño de la partícula y que esta partícula cumpla con estas características. Sí, yo me perdí con la pregunta de Patricia por estar escuchando, pero decía que algo relacionado que si estaban normados los bancos de materiales, así lo entendí yo. No entendí que se haya referido a la calidad. Pero desde luego que para explotar un banco necesitamos nosotros primero que el banco esté disponible. Eso es lo único que necesitamos, que esté disponible para que tú empieces a estudiar ese banco si no está dentro de todo el inventario de bancos que tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Porque si hay un banco en explotación y ya está considerado por la Secretaría, pues ya conoces su calidad, ya conoces para qué los puedes utilizar, etcétera, 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 ¿no? Entonces, primera condición, como te dijo uno de tus compañeros, Francisco, creo, basta con que encuentres un cerro, ya, de tierra o de piedra, para acabar pronto y en lenguaje coloquial. ¿Eh? Ahora, ¿te vas a poner a sacar la calidad de ese material, de ese banco de tierra o de ese banco de piedras? Y que obtengas, no, pues es de excelente calidad, me queda cerca de la obra, no tiene tanto costo, etcétera, etcétera. Y empiezas a investigar y resulta que ese banco no te pueden vender ni medio metro cúbico de material por cualquier razón, por la que tú quieras. Entonces, ¿valió la pena haber hecho los estudios de banco? Claro que no. Entonces, primer requisito es que ese promontorio que tú encuentres para terracerías o pavimentos, pues pueda ser explotado. Y entonces ya viene, ok, tu estudio de bancos. Si no está inventariado, repito, si está inventariado, pues lo único que tienes que hacer es ver si todavía se puede explotar, ¿no? Y si no está inventariado, pues una vez de que sepas si vas a poder comprar, porque si el cerro va a ser o propiedad de ejidal o propiedad de un particular, ¿no? Y tienes que negociar con el ejido o con el particular a cómo te va a dar el metro cúbico de material. Después de que llegas a un arreglo, pues si me conviene, etcétera, déjeme analizar su material, muestreas, como te digo, uno de tus compañeros tu material, determinas la calidad en función de la capa para la que piensas utilizarlo, ya sea en terracerías o en este caso en pavimentos. Ok, perfecto el material, entonces ya tienes que sí lo puedes explotar, te lo van a vender en tanto el metro cúbico de material, el material cumple con todos los requisitos, es un excelente banco, excelente ubicación, calidad de materiales, etcétera. Ahora te los vas a llevar mediante un proceso al tramo.
Y entonces es cuando entran las normas a las que hizo referencia por ahí tu compañero Paulina. Tú vas a construir un pavimento, vas a construir una capa de subbase, una base granular y una carpeta. Entonces las normas de la Secretaría, a través de las normas NCTR, te van a decir los lineamientos con los que debes de construir esas capas. Pero ese material que tú trajiste del banco para construir esas capas, necesitan verificarlo, porque generalmente el que lo trae es el contratista, que es el que dice la calidad del material es bueno. Pero eso te va a decir a ti, porque volvemos a lo de hace rato, el contratista no es una hermanita de la caridad, y te puede haber estudiado un banco de una manera, y te puede estar trayendo material empacado en arcilla, que ya no es bueno para los pavimentos. Entonces tú tienes la obligación de verificar la calidad de los materiales con los que estás construyendo las diferentes capas de pavimento. Y entonces entran en la aplicación las normas NCMT. Construcción y calidad de materiales. Proceso constructivo y si se acepta o no el material. ¿Verdad? Ese es todo el caminito. Me vuelvo a desaparecer y ahí pregúntense entre ustedes. Buenas tardes, ingeniero y compañeros. Valencia Álvarez. Mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el método SuperPape y el método Marshall? Bueno, a mí, por ejemplo, me tocó en el trabajo de investigación en el SuperPape y, bueno, lo que les puedo decir es que evalúa los componentes de la mezcla asfáltica en conjunto y separado, ¿no? Como es el agregado mineral y el asfalto. Y bueno, aquí pues se dividen en dos pruebas, que es de origen y de consenso. Y bueno, las de consenso puedo decir que son las de angularidad del agregado grueso, fino, y la de partículas alargadas y aplanadas. Es prácticamente como describir el agregado mineral, ¿no? Y bueno, en este método, prácticamente creo que un factor diferenciador que, bueno, ahí encontré que decía, es los niveles de compactación, ¿no? Que estos dependen prácticamente del diseño, del ESAL de diseño, que puede variar el número de giros en esta máquina rotatoria, que por ejemplo, bueno, para un ESAL de diseño de 3 a 30, se dividía en 3, por ejemplo, el nivel inicial, el nivel de diseño y el nivel de máximo. Y por ejemplo, el nivel inicial eran 8 giros, el nivel de diseño eran 100 y el nivel de máximo, eso sí ya no me acuerdo, pero prácticamente eso es lo del método SuperPape, así que no sé cuál es la diferencia o alguien que le haya tocado el método Marshall para más o menos comparar. Bueno, a reserva de que te conteste uno de tus compañeros, pues tú te preguntaste y te contestaste solo, porque ahí está la diferencia, ¿no? Son 3 niveles contra el Marshall, que te hace un análisis directo, pero otra diferencia está en que el Marshall originalmente fue concebido para realizar pruebas en partículas de tamaño máximo de 1 pulgada. Posteriormente se hicieron modificaciones. Y otra situación es que el Marshall ya está quedando atrás, ¿sí? Y se están empleando otros métodos como el SuperPape, por ejemplo, el protocolo AMAC para mezclas de alto desempeño. Y entonces el problema que estriba es en que aún no se define perfectamente, por ejemplo, el caso del protocolo AMAC. El protocolo AMAC fue creado y por ahí anduvo un tiempo y lo jaló la Secretaría y están haciendo unas adecuaciones, etcétera, y todavía no se acaba por utilizar, ¿verdad? Entonces, cada método, pues hay que irlo analizando qué es lo que buscamos, cuál es el desempeño que queremos del pavimento en un momento determinado, ¿verdad? Eso
es un poquito difícil de explicar teóricamente para mí, porque necesitas estar en la obra, necesitas diseñar tu mezcla asfáltica, necesitas elaborarla, necesitas tenderla, no tú, alguien, pero necesitas ir monitoreando el comportamiento de ese pavimento ante el tránsito, ante el clima, ante los niveles de compactación, los materiales empleados, etc. La semejanza está en que el objetivo que se persigue es el contenido óptimo del cemento asfáltico, que debe estar presente precisamente en el material pétreo. No podemos rebasar nosotros, si tú determinas un 5.1% de cemento asfáltico, no puedes estar mandando o dándole órdenes a la computadora de que te esté inyectando un 5.5%, un 5.3%, un 5.4%, porque todo eso se va a ver reflejado cuando la carretera esté en operación. Entonces, técnicamente se dice que va a tener un exudado la carpeta. En la jerga caminera le llamamos llora la carpeta. Y ese llorado de la carpeta no es otra cosa más que una lechadita, hagan de cuenta una lechadita de un mortero, de un concreto. Una lechada con cemento, pues, que ustedes conocen, nada más que esta es de color negro, porque es de asfalto. Y entonces es una natilla que va cubriendo todos los huecos de la superficie y que no va a permitir que haya una adherencia entre la rueda y el pavimento, y eso te va a generar una sensación de inseguridad, ¿no? Y esa sensación de inseguridad va a estar dando paso a lo que se conoce como falla funcional en pavimentos. Y la falla funcional a su vez se define como la carretera ya dejó de cumplir con el objetivo para la cual fue construida. ¿Ven? Pues te contestas solito, pero a ver si alguien te puede abundar algo más. Bueno, también, bueno, la pregunta era, bueno, en el método SuperPay pues se utiliza el número de giros, ¿no? Pero en el método Marshall, ¿como cuál sería su equivalente a esta prueba? A ver los que hicieron el método Marshall. Está hablando de compactación su compañero. ¿Qué utilizaron ustedes para compactar en el método Marshall? Su compañero está hablando de la rueda de Hamburgo. ¿Y ustedes? ¿Dónde están los que hicieron el método Marshall? Bueno. Es un martillo, ¿no, Inge? Sí, es una compactación dinámica, ¿verdad? Los 75 golpes que le vas a aplicar a un espécimen que contiene la muestra, ¿verdad? Esa es la diferencia. ¿De acuerdo? Bien. Si hay más preguntas, pues se las guardan para la siguiente clase. Son las 2:56. Váyanse a descansar. Excelente puente. No sé si en estos 4 minutitos alguien tiene alguna pregunta más antes de irnos de vacaciones. Buenas tardes, Inge. Gracias. A ver, primero, Marga Alfonso. Sí, hay un libro de ferrocarriles que es del ingeniero... Ay, déjame buscártelo porque yo lo tenía y desgraciadamente hubo un problema precisamente de lo que les platicaba de accidentes en ferrocarriles, y para defender a mi papá en aquel tiempo tuve que agarrar ese libro, y le gustó tanto a un licenciado que me lo pidió regalado. Me dijo, ¿de dónde saca usted tanta cosa?
de acá. Me pidió que le regalara el libro. Déjenme buscarles la bibliografía. Es un libro muy bueno, ya es algo viejito. ¿Verdad? ¿Cómo se llama este cuate? Déjenmelo de tarea y yo se los investigo. Ahora, estudios de ferrocarriles, te recomiendo una maestría en vías terrestres, donde vas a volver a ver esta cuestión de carreteras, vas a ver a profundidad lo que es ferrocarriles y vas a ver a profundidad lo que es aeropuertos. Vas a hacer proyecto de carreteras a nivel de terracerías, a nivel de pavimentos, proyecto de una vía férrea, proyecto de un aeropuerto, completísimo. Lo debes de ver. En el aspecto de los ferrocarriles, si tú comprendiste lo que es el diseño geométrico de las carreteras, es algo semejante en ferrocarriles. El método que se utiliza ahí es el método de flechas y especificaciones particulares para ferrocarriles. Es algo semejante a lo de carreteras. Eso es lo que te puedo comentar. Voy a buscar ese libro porque sí, alguna vez lo quise volver a conseguir, no lo encontré y se me olvidó. Y de esto ya tiene muchos años, muchísimos años. ¿Sale? Déjamelo de tarea y es más, pónmelo en el grupo por ahí que le encargo el nombre del libro de ferrocarriles. Ok, adelante, Alfonso. Gracias, Inge. Yo solamente quería solicitarle si hubiera oportunidad de que me repita para cuándo quedaría el examen ordinario. Septiembre. Muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Ay, aquí tengo el nombre de este cuate, ¿eh? Lo he de tener por ahí porque precisamente fue un libro que utilizamos en la maestría, nos lo regaló la ST, pues la ST nos regaló todos los libros de la maestría. Nos dio libros muy buenos, todavía aquí conservo algunos. Ya viejitos, pero los viejitos todavía respondemos, así que ahí están mis libros. De ahí salen muchas cosas todavía. Los libros modernos traen la misma gata, nomás que revolcada muchas veces. Hay un libro muy bueno que se llama Historia de las Carreteras en México, que es del año de la canica, ahí está en la biblioteca. Pero te trae perfectamente todo, y ya salió un almanaque de 4 tomos, sustituyendo a ese libro, pero yo me quedo con aquel, ¿verdad? Cuando yo termino también la maestría, me regalaron un librote que no podía yo ni cargar, librísimo, así alto, como de 1 metro de alto por fácil 80 centímetros de ancho, donde venía toda la historia de los caminos, ferrocarriles, etcétera, desde 1925. Obviamente yo terminé la maestría en 1987. Entonces, pues ya para el 2005, pues ya había muchas cosas obsoletas en carretera y pesaba mucho como para andarlo cargando, ¿no? Y además por ahí, mejor se lo obsequié por ahí a algún alumno para que le sacara un poquito de jugo. Déjenme entonces investigarles este autor, Antonio Jadano. No, aquí lo tengo. Ya, déjenme por si no me voy a volver loco, pero sí lo localizo. Mándame ese mensaje nada más a través del grupo de WhatsApp para que yo me acuerde, ¿sale? Bien. Y si no hay más comentarios, pues la dejamos aquí. Que pasen un excelente puente, pues. Y con todo el miércoles. No vayan a venir con hueva todavía de que, ¡ay, qué hueva! ¿No? ¿Vale? Órale, pues, chavos. Cuídense. Excelente puente. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, buenas tardes.